Muy bien, Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos 3 versículos, en realidad, si usted estudia el párrafo, va a ver que pertenecen en realidad al capítulo 11. Pero como la Biblia tiene errores, de ninguna manera la Biblia es inerrante. Lo que nosotros tenemos que entender es que la carta a los Hebreos se escribió toda de corrido. No se escribió ni por capítulos ni por versículos. Gracias, querido. Por lo tanto, la división en capítulos y versículos no está en la carta original, pero es provechosa para nuestra vida, porque cuando se inventó la imprenta, allí se hizo la división primero en capítulos y después en versículos. Pero cuando uno estudia el párrafo, la división en capítulos y en versículos no tiene que de ninguna manera condicionarnos. Es aquí donde nosotros encontramos una gran verdad espiritual en este párrafo, que dice en una conjunción hilativa, por tanto, o sea, por lo que acabo de decir. Todo el capítulo 11 es la lista de la galería de los hombres y mujeres de fe. Todos ellos, dice el escritor de los Hebreos, uniendo eso en nuestro versículo primero, en nuestra versión, en el capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro la gran nube de testigos. ¿Quiénes son esas nubes de testigos que están alrededor de nosotros? Dice el escritor de los Hebreos, son precisamente todos los héroes de la fe. Es como si la imagen fuera de una competencia atlética. Y ahora los creyentes en vida, la iglesia militante, está corriendo una carrera. En medio de la carrera, levanta la vista y da un vistazo a los testigos. No es que ellos nos están mirando a nosotros, sino que nosotros los miramos a ellos. Cada uno de ellos es una inspiración de la verdad gloriosa de que Dios no le falló a ninguno de ellos. Hebreos 11 no es el mérito de los hombres, sino la descripción de la fidelidad de Dios a todos los que confiaron en Él. Por lo tanto, dice el escritor de los Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La palabra testigos hoy tiene que ver con los que dan testimonio, pero en el momento que se escribió, la palabra testigo significaba mártir, significaba aquellos que habían demostrado ser fieles y algunos habían pagado con su propia vida. Así que todos ellos eran un vivo testimonio, fueron un vivo testimonio en sus vidas de la fidelidad de Dios, y ahora ese registro en la Biblia es para los que estamos corriendo la carrera un motivo para mirarlos. Una ojeada, pero la vista hay que ponerla en la meta. Mientras se va corriendo, por eso va a decir después, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué hay que hacer con semejante nube de testigos? 3 cosas. En primer lugar, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, primero, despojémonos de todo peso, porque nadie puede correr la carrera si no está suficientemente preparado para correr esa carrera. Por eso dice, lo primero que hay que hacer es despojarse de todo peso. La idea era que las personas, si estaban con peso encima, eso les evitaba correr la carrera.
Así que hay un peso que todo creyente tiene que sacar. Y además dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está constantemente asediando al cristiano. Está tratando de tentarle. Dice, despojémonos de todo peso, saquémonos todo aquello que estorba para correr y cuidado con el pecado que asedia. ¿Y qué más hay que hacer? La tercera cosa es, y corramos con paciencia. No es cuestión de llegar primero, sino hay que llegar. Por eso es necesaria la paciencia. ¿Por qué dice esto el escritor de los Hebreos? Dice esto porque algunos estaban sufriendo en medio de la carrera de la fe. Algunos habían sufrido la pérdida de sus bienes, otros habían sufrido el desprecio, no habían llegado a pagar con su vida porque todavía, dice el escritor de los Hebreos, no había corrido la sangre, pero eran días difíciles. Por eso es tan actual la carta a los Hebreos, porque la iglesia del Señor también se enfrenta con problemas en el ministerio, en el servicio. Cada creyente está luchando y algunos a veces pueden cansarse de la prueba, de las tentaciones, al punto de desmayar. Por lo tanto, le dice que hay que correr la carrera ante la gran nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante mirando a la meta, puestos los ojos en Jesús. Nosotros corremos la carrera cristiana hacia Él. Él es la meta, pero es autor y consumador de la fe. Su ejemplo inspira al pueblo de Dios. Por eso yo quería hacer 3 miradas en estas 3 plenarias que tendremos, una hoy, 2 mañana, bajo el lema puestos los ojos en Jesús. Hoy una mirada a su ser. Mañana una mirada a su sacerdocio. Y mañana por la tarde una mirada a su sostén. Mirar la persona, el ser de Jesucristo es trascendental. Mirar su sacerdocio es maravilloso porque Él sostiene a su pueblo. Y finalmente mirar cómo Él nos sostiene en la carrera de la fe. Cuando el escritor a los Hebreos ve que algunos se estaban volviendo atrás, el método que él usó para enseñarles que no tenían que volverse atrás fue enseñarles a que miraran a Jesucristo. Hoy sigue siendo imperiosa la necesidad del pueblo de Dios que ponga la vista en Jesucristo. En primer lugar, en su persona, en su ser. En segundo lugar, en su oficio, en su sacerdocio. Y en tercer lugar, siguiendo el bosquejo de Hebreos, en su sostén. Hebreos capítulo 1, la primera mirada. Verso primero. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. 7 excelencias se van a dar del Hijo. Primero, a quien constituyó heredero de todo. 2, y por quien hizo a sí mismo, o por quien a sí mismo hizo el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. 4, y la imagen misma de su sustancia. 5, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando el escritor de los Hebreos abre esta carta, hace una introducción maravillosa, distinta a todas las otras del Nuevo Testamento. No hay salutación, no hay presentación, no hay destinatarios, directamente va, empieza como un mensaje, termina como una carta, con saludos, pero empieza como una homilía, como un discurso, como un mensaje. Pues tomando esto nosotros lo podríamos, es tan central esta introducción, que nosotros le podríamos decir que no solamente es una introducción a Hebreos, sino prácticamente es una introducción a todo el Nuevo Testamento, porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, nótese por los profetas, ellos fueron el instrumento, los profetas fueron el instrumento por el cual Dios mandó el mensaje en otro tiempo y de diversas maneras. Pero el escritor de los Hebreos dice, ahora Dios no habla más por los profetas. En estos postreros días, desde que Jesucristo vino hasta que venga a buscar a su iglesia, esos son los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En realidad, la preposición por el Hijo podría ser en Hijo, porque el Hijo no es el instrumento que Dios usa. El Hijo es el mensaje que Dios tiene. El mensaje de Dios está en Jesucristo. No solamente lo que Jesucristo dijo, Él es el mensaje. Con razón, Juan dijo a Dios en su evangelio, ¿se acuerda? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hizo la exégesis del Padre. Dios nos habló en Hijo, porque el Hijo no es solo un instrumento por el cual Dios da el mensaje, el Hijo es el mensaje. Por eso cuando Jesucristo hablaba con los religiosos de su tiempo, Él les explicaba que en realidad ellos leían las Escrituras, muchas personas leen las Escrituras, y les dijo, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Aquel pueblo parecía interesado en la palabra, pero en realidad no era que veían en la palabra el verdadero mensaje de Dios. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes no creen en Moisés. ¿Cómo no vamos a creer en Moisés? Es nuestro líder. Si creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque Moisés habló de mí. Ustedes no creen en Dios. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Si siempre hemos sido el pueblo monoteísta, el creyente en el único Dios. Si creyerais y conocierais a mi Padre, a mí también me conoceríais. Y luego terminó Jesucristo, ustedes tampoco creen en la Escritura, porque ustedes leen la Escritura porque creen que leyendo la Escritura van a tener la vida eterna, pero yo les digo que las Escrituras dan testimonio de mí. Jesucristo era la palabra viviente de Dios. Juan lo dijo en el prólogo de su evangelio. En el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Cuando el escritor de los Hebreos mira al Hijo, ve que es Él propiamente el mensaje de Dios y comienza a hablar del Hijo con 7 características que muestran lo que Él era. La primera, verso 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, aunque podría ser en Hijo, no hay artículo en el original, pero es necesario en castellano para entenderlo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó en primer lugar heredero de todo. Es importante que todo creyente conozca y sepa quién es Jesucristo. Por eso es una mirada a su ser, a su persona. Él es el heredero absolutamente de todo. Todo le pertenece a Él. No es heredero porque murió el que tenía la herencia. Es heredero por derecho. Todo le pertenece a Jesucristo. Cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, tiene que saber que Jesucristo es heredero de todo. Con razón dijo Pablo que Él es heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Es maravilloso saber que Jesucristo, por derecho que Dios determinó, es el heredero de todo. Dice en segundo lugar que no solamente es el heredero de todo, sino que además es quien asimismo hizo el universo. Todo fue hecho por Jesucristo. La misma cosa dice Pablo escribiendo a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que tiene derecho sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es maravilloso saber que el Señor de la Iglesia es el creador de todo el universo. No hay nada que haya sido creado que no haya sido creado por Él. Por eso vivimos en un cosmos y no en un caos. El caos es moral, pero el caos no es material, porque el universo se sostiene, como va a decir ahora, por la palabra de Jesucristo. Pero hay un universo que se transformó en un cosmos, en un arreglo, en un adorno. Así todo el universo y todas las edades van cumpliendo su propósito. Él es el creador de todo. Jesucristo es el heredero de todo, pero es además el agente creador de la deidad. Porque por Él Dios creó todo el universo. Dice en tercer lugar, verso 3, que Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Note que no dice que fue, que es o que será, siendo, atemporal. Siempre Jesucristo fue el resplandor de su gloria. ¿Qué es el resplandor de su gloria? Jesucristo no es el reflejo de la gloria de Dios. Si tomáramos una luz y la pusiéramos enfocada a un espejo, el espejo reflejaría esa luz. Jesucristo no es el espejo de Dios. Jesucristo es el resplandor de su gloria. La gloria tiene que ver con la manifestación, todo lo que Dios expresa, todo lo que Dios es, pues todo eso resplandece en Jesucristo. Como el sol resplandece con sus rayos, la gloria de Dios resplandece en la persona de Jesucristo.
Él comparte la misma luz que es Dios y la hace resplandecer. Qué maravilla lo que es Jesucristo. El escritor de los Hebreos está viendo a este Señor y dice, es el heredero de todo. Además, es el creador de todo. Es el resplandor de la gloria. En cuarto lugar, dice que es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué terminología? La imagen misma de su sustancia. La sustancia, la palabra lo dice, substancia, lo que está debajo de lo que se ve, la realidad de algo, la sustancia, lo importante. Jesucristo es la imagen de la substancia de Dios. ¿Qué significa? No solamente es el resplandor de su gloria, sino que además es la imagen, es el reflejo, es la marca ¿de qué? De la realidad de lo que es Dios, de la esencia de lo que es Dios. La sustancia de Dios, lo que hay en el núcleo de la persona de Dios. Jesucristo es eso, es la imagen. La palabra imagen, de ahí viene la palabra nuestra carácter. El carácter es lo que expresa lo que hay adentro de la persona. La persona puede parecer simpática, puede ser de manera, pero al fin y al cabo aparece el carácter. ¿Qué es el carácter? La raya, la marca, lo que realmente la persona es. Jesucristo es todo lo que Dios es en esencia. Todo lo que encierra la grandiosidad de la persona de Dios, eso es Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos está mirando y está mirando a su ser, porque ese ser maravilloso es el que está sosteniendo a la iglesia y sosteniendo a cada creyente. Por eso dice, es la imagen misma de la realidad de lo que Dios es. Qué extraordinaria persona. Heredero de todo, creador del universo, resplandor de su gloria, la imagen misma de la esencia de lo que es Dios. Ve al Hijo y ve en Él estas características que no hay en ningún otro. En quinto lugar, dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Jesucristo lo sustenta todo. No dice que lo sostiene, lo sustenta. La idea de la palabra es que va conduciendo absolutamente todo hacia su destino. Se dice que el mundo responde a leyes físicas, pero los físicos dicen que hay leyes que aún no pueden explicar. Detrás de las leyes físicas hay leyes más profundas que hacen que todo siga el curso que alguna mente, dicen los paganos, habrá ideado. La Biblia dice que es Jesucristo. Tiene una palabra poderosa Jesucristo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso detrás de las leyes físicas está la palabra sustentadora del Hijo, que tiene poder para que las cosas vayan hacia el propósito que Dios le ha dado. En sexto lugar, dice que Jesucristo, además de ser en relación con todo el cosmos, el heredero, el creador,
el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y ahora lo mira no ya con relación al universo, sino con la relación a nosotros, a los creyentes. Este ser sin igual, no hay ángel que se le parezca, no hay absolutamente nadie que llegue a cumplir lo que Él es y merece. Dice que este ser efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese ser sin igual, ese ser que merece todo el reconocimiento y toda la adoración, vino y efectuó la purificación de nuestros pecados. Él mismo, con su accionar y en su propia persona, Él se presentó siendo lo que era. Jamás dejó de ser esto, siempre lo fue. Siendo lo que era, dice, se ofreció para purificar nuestros pecados por medio de sí mismo. Fue Él solo el que realizó la purificación de nuestros pecados y lo hizo en su propia persona. Esto hace que la obra de Jesucristo adquiera un valor y una significación sin igual para todos los que creímos en Él. Este ser sin igual efectuó la purificación de nuestros pecados. Él hizo un sacrificio y por ese sacrificio nosotros encontramos la purificación de nuestros pecados, todos los que creímos en Él. Con razón dijo Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no lo hizo pecador. Lo hizo responsable de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando los hebreos estaban pensando en volverse atrás de Jesucristo y dirían, pero vale la pena sufrir, vale la pena enfrentar tantas situaciones, vale la pena luchar por todo esto, mejor nos volvemos atrás, mejor nos volvemos al antiguo orden. El escritor de los hebreos dice, jamás. ¿Por qué? Pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Porque una cosa es cantar, no vuelvo atrás. Otra cosa es mantenerse ante la adversidad. A todos estos hebreos que estaban hoy dudando y pensando que podían volverse al antiguo orden, dejando a Jesucristo de lado, el escritor de los hebreos les dice, pongan los ojos en Jesús, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Pedro se dio cuenta. Y cuando las personas se acercaban a Jesucristo por conveniencia, Jesucristo les mostró que ellos lo seguían no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y todos empezaron a irse. Jesucristo vio a los suyos y les dijo, ¿queréos iros vosotros también? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Ya sabemos lo que hay en el mundo. Ya sabemos lo que el mundo nos puede ofrecer. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso debiera retumbar en nuestros oídos, porque hay creyentes que a veces están anhelando, ven las luces de colores del mundo y les parece que pueden encontrar satisfacción, plenitud. Dejar a Jesucristo implicaría la peor de las decisiones. Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por lo tanto, la justicia de Dios se nos atribuyó a nosotros porque la persona sin igual del Hijo
se ofreció, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Y finalmente el escritor de los Hebreos ve la obra de Jesucristo y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como si hubiera estudiado la frase final. Dice, en primer lugar, se sentó, dando a entender que sobre la obra de salvación no hay más nada que hacer. Cuando uno mira al Señor en la Biblia, a veces lo ve caminando entre medio de los candelabros, porque vigila su iglesia, porque cuida su iglesia. Pero en cuanto a la salvación, no hay más nada que hacer. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, a través de su persona, a través de lo que Él era, y a través de ese sacrificio obtuvo la purificación de nuestros pecados. Y lo primero que hizo, se sentó. ¿Dónde se sentó? A la diestra. Es un lenguaje para que entendamos, Dios no tiene diestra. Pero en el concepto semita, en el concepto oriental, la diestra era el lugar donde los reyes hacían sentar a las personas dignas de honor. Dios es espíritu, Dios no tiene ni diestra ni siniestra, no es ni derecho ni izquierdo, porque Dios no tiene cuerpo como tenemos nosotros. Pero la frase es que se sentó a la diestra, a la derecha, en el lugar de honor, en el lugar más grandioso que puede darle el Dios Padre. Y dice, se sentó a la diestra, no dice de Dios, a la diestra de la majestad. Los hebreos no usaban el nombre de Dios por miedo a caer en lo que decía la ley: no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que cuando llegaban a el punto que tenían que nombrar a Dios, hacían silencio y seguían con la lectura. El escritor de los Hebreos conoce esto y hace un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es un modismo de hablar. Se sentó a la diestra de Dios, no de la majestad, del majestuoso. ¿En dónde? En las alturas. En el cielo de los cielos, en el cielo de Dios. Ahí se sentó el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Todavía estaba en la imagen de los hebreos lo que habían recibido de los que escucharon el Evangelio, la muerte del Mesías, aquel que murió de la muerte ignominiosa, vergonzosa, el que sufrió lo oprobio, el que fue coronado de espinas, el que lanzaron esputo sobre su rostro, había cumplido la obra y Dios había dado su veredicto. Lo sentó a la diestra. Nunca ningún ángel se sentó ahí. Ellos tienen acceso a la presencia de Dios, pero ninguno se sentó ahí. Solo Lucero quiso sentarse. Y en su desvarío y en su locura dijo: yo seré semejante al Altísimo. Y quiso ocupar el trono, pero nunca lo pudo hacer. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín, ninguna potestad. El hombre, el Dios hombre, se sentó a la diestra del majestuoso en las alturas. Ahí está Jesucristo, a
la diestra de la majestad. De ahí está sosteniendo a su pueblo. Su oficio sumo sacerdotal, del cual hablaremos mañana, no es ni del tabernáculo ni del templo, es del verdadero santuario, no el que hizo el hombre por mandato de Dios, sino en el verdadero tabernáculo. De ahí ora por nosotros. De ahí está viendo nuestras luchas, nuestras debilidades. De ahí nos está sosteniendo cuando viene la tentación. Está a la diestra de la majestad de las alturas. Ya heredó todo. Ya creó todo, y el nuevo mundo que está por crearse, Dios se lo sujetó a él. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, dice el escritor a los Hebreos, del cual estamos hablando. Este mundo lo creó él, y el mundo venidero ya lo heredó él. Heredó todo, hizo el universo, lo sustenta. Siempre fue el resplandor de la gloria de Dios. Porque aunque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria no como la de un hombre, no como la de un ángel. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Era una gloria propia del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El que era la imagen misma de su sustancia, el que efectuó la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y termina el escritor de los Hebreos diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, porque tiene más excelente nombre que ellos. Qué maravilloso es Jesucristo. En Él pusimos nuestra fe. Por eso tenemos que mirar su ser. Y ante la necesidad que a veces está, no hay que desconfiar. Él es el heredero. Y frente a los vaivenes de la vida, de la salud y de la inseguridad, no debemos desconfiar. La vista puesta en Jesús, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿No nos va a poder sostener a nosotros? ¿No va a poder sostener nuestra familia? ¿No va a poder sostener la iglesia? Si está sentado a la diestra de Dios, ¿habrá algo que el Padre no le concederá al Hijo? Si el Hijo le pide algo para nosotros, ¿el Padre le va a decir que no? Por eso en aquella oración sumo sacerdotal, antes de entrar al oficio propiamente, en Juan capítulo 17 dice, Padre, quiero. Nadie de nosotros podría orar así. Nadie le podría decir a Dios, Dios, quiero esto, quiero lo otro. Padre, quiero que donde yo estoy, estos estén también conmigo.
Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Padre, a los que me has dado, quiero que tú los guardes. Quiero. Él puede decir quiero, no porque exija, sino porque su persona y su sacrificio perfecto lo habilitan para que Dios le conceda lo que Él quiere. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viendo el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque vaya si se le opusieron, pero se mantuvo firme en la fe. Su ejemplo nos sostiene para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué bueno es poder poner los ojos en Jesús. A Él sea la gloria. Amén.